Bueno chicos, vamos a continuar con la clase. Antes de que cortáramos la clase, ahora tenemos, para que vean, nuevo ambiente, otra forma de salón. Estábamos hablando ya de lo que era el desarrollo del plan de negocio, ¿verdad? Y un poco para darle para atrás a lo que hemos discutido, nosotros empezamos hablando, o les dije que el plan de negocios era un documento escrito que quizás lo más importante de todo es que nos dice qué nosotros queremos hacer y cómo pretendemos hacerlo. Y les hablaba de que el plan de negocios era importante por muchas cosas. Principalmente es una de las herramientas más importantes para obtener financiamiento de todos aquellos grupos de interés que quieren conocer o tienen especial interés en nuestro negocio, pero también es muy importante porque nos permite operar nuestro negocio. Les hablé que hay diferentes modelos para hacer un plan de negocio y que todo nacía de las ideas que habíamos generado, y hablamos de las diferentes formas en que podíamos generar ideas. Ahora, empezamos hablando de las partes en las que se trabaja un plan de negocio. Hablamos que la primera parte era el resumen ejecutivo, y básicamente del resumen ejecutivo dijimos que era la parte quizás más importante del plan de negocio, porque de alguna manera recoge lo que es el negocio en toda su esencia y cómo pretendemos hacerlo. Y yo tengo 7 preguntas que contestamos, que es ¿qué?, ¿por qué?, ¿a quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿y cuánto? Y le dije que el cuánto se dividía entre cuánto espero generar y cuánto necesito. Así que hablamos del resumen ejecutivo hace un rato. Hablamos acerca de la descripción del negocio. Y les dije de la descripción del negocio que nosotros hablábamos de manera detallada de qué era lo que iba a hacer el negocio, por qué lo estaba haciendo, cuál era la necesidad que estaba teniendo, cuál es la industria, básicamente, es decir, la historia detrás de ese negocio, cómo se fundó, por qué está fundado ese negocio y bajo qué condiciones está hecho. Sobre todas las cosas, ¿por qué usted cree que va a ser exitoso? El tercer elemento, yo le dije que teníamos que hacer un análisis del mercado. Y aquí era que estábamos trabajando antes del break que tomé. Y dentro del análisis del mercado hay varias áreas que nosotros podemos tomar. Y dentro del análisis del mercado dijimos que teníamos que definir quién era nuestro mercado meta y presentarlo. Le dije, entre otras cosas, que teníamos que hacer un perfil, que era un retrato de esa persona si entraba por ahí, nosotros saber quién era y qué es lo que hace. Así que básicamente es que usted diga en forma clara a quién va dirigido su producto. Tengo que aclarar que no necesariamente tiene que ser un solo mercado. Creo que lo dije ahorita, ¿verdad? No tiene que ser un solo mercado, pero si son 3, cada mercado usted lo va a definir claramente de manera que yo pueda trabajar. Si son de menores de 15 menores entre 15 y 18 años, pues yo pongo menores entre 15 y 18 años y qué características tienen. Es importante que sepamos, y esto es uno de los errores más comunes, que cuando hablamos de mercado, siempre nosotros tenemos, no, yo voy a atender mujeres entre 15 y 40 años. Y vamos a suponer que estamos tomando toallas sanitarias. Miren, gente, las mujeres de 15 años no tienen el mismo problema menstrual que una mujer de 40 o 45 años. Por lo tanto, los mercados son distintos. Y si vamos a hablar en edades, tenemos que hablar en los diferentes ciclos de vida de las personas. Así que los mercados pueden subdividirse, pero yo los tengo que definir. Le dije que teníamos que hacer un análisis de la competencia. Y que en ese análisis de la competencia tenemos que mirar cuáles son las fortalezas y debilidades de nuestros competidores y qué es lo que los distingue.
¿Qué es lo que los distingue principalmente a ellos? Y luego dije que teníamos que hacer un autoanálisis, porque el autoanálisis me iba a permitir ver cuáles eran mis fortalezas, cuáles eran mis debilidades, qué me va a distinguir, y cómo yo voy a responder a esa competencia. Cuando yo hablo de que nos va a distinguir, es esa cosa que nos va a hacer diferente a los demás. Y nosotros habíamos definido que eso que nos hace diferente a los demás, yo lo llamo ventaja competitiva. Así que nosotros definimos eso en el análisis del mercado. Y entonces hablábamos de las estrategias de mercadeo. Y cuando yo hablaba de las estrategias de mercadeo, yo les hablaba de la mezcla de mercadeo. Y le dije que la mezcla de mercadeo estaba dividida en lo que conocemos en este término como las 4P. Y que nosotros teníamos que hablar de nuestro producto. Y el producto es el bien o servicio que nosotros ofrecemos para adquisición. Y cuando yo voy a definir mi producto en mi plan de negocio, yo voy a describir ese producto totalmente. Si voy a describir esta silla, yo voy a describir la silla basada en el color, la forma, la estructura, los materiales que tienes incluidos. Así que yo tengo que mirar la definición completa. Tengo que hablar del precio, pero más que el precio, ¿verdad? Es lo que me cuesta. Pero más que hablar del precio, yo tengo que decir por qué yo estoy determinando ese precio. Nosotros cometemos el error siempre que pensamos que todo el mundo va a comprar los productos que sean más baratos. Y eso no es necesariamente cierto. Yo voy a comprar los productos de acuerdo al mercado que yo elegí. La promoción. La promoción, por definición, es cómo yo voy a comunicar los atributos del producto. La gente necesita conocerlo. Y para conocerlo yo necesito hacer estrategia, ya sea un anuncio de televisión, ya sea hoja suelta, ya sea una conferencia de prensa, ya sea una página de internet, ¿verdad? Hay diferentes formas de promocionar. Yo tengo que decir qué estrategia yo voy a llevar a cabo y cómo, cuánto me cuesta. ¿Cómo yo voy a distribuir? Son 4P porque en inglés es place, ¿verdad? Pero ¿cómo yo voy a distribuir mi producto? ¿En qué lugar yo voy a hacer accesible mi producto a los consumidores? Así que la fase de análisis del mercado incluye esas 4 áreas. Disculpen. Oh, sorry. Así que eso es el análisis del mercado. Una vez nosotros hacemos el análisis del mercado, entonces el próximo elemento del plan de mercadeo es cómo voy a administrar, perdón, del plan de negocio, es cómo voy a administrar el negocio. ¿Y cómo voy a administrar el negocio? Básicamente nos dice o nos lleva a mirar qué estructura legal nosotros vamos a tener. ¿Se acuerdan, verdad? Y estamos hablando en la clase pasada acerca de negocio propio, cooperativa, franquicia, corporaciones, ¿verdad? Pues ¿qué estructura legal yo voy a llevar el negocio? ¿Cuál es el recurso humano que yo necesito?
Pero no solamente el recurso humano que necesito, ¿qué tipo de empleados yo quiero? Y para cada uno de ellos, yo tengo que decir cuáles son las tareas, responsabilidades, beneficios que yo le voy a dar a esos empleados. Tareas, responsabilidades, beneficios que van a tener esos empleados. ¿Qué equipo yo necesito para operar? ¿Qué equipo yo necesito para operar? Iría en la administración del negocio. ¿Cómo va a ser el organigrama de mi empresa? ¿Cómo va a ser el organigrama de mi empresa? Que es un organigrama, ¿verdad? Usted sabe que yo tengo un presidente y este está a cargo de un vicepresidente de mercadeo, de un vicepresidente de finanzas. A su vez este tiene un subdirector de finanzas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cuando miramos esto, eso es el organigrama de una empresa. ¿Qué reglas o códigos yo voy a implementar? Eso va en la parte de administración. Una vez yo cumpla con la parte de administración, la otra parte que me incluye el plan de negocio son las operaciones del negocio. Y las operaciones del negocio definen, entre otras cosas, la ubicación del negocio. ¿Por qué ese lugar? ¿Dónde va a estar ubicado y por qué va a estar ubicado en ese lugar? El horario de servicio. La ubicación del negocio, el horario de servicio. Que tú detalles un día de operaciones de tu negocio. Un día de operaciones de tu negocio. Un day to day. Mira, llego por la mañana, yo trabajo, se abre a las 8 de la mañana, lo primero que se hace es esto, lo segundo, ¿verdad? Y tú definas un día a día de las operaciones. Mira, en ocasiones se recomienda que tú hagas primero las operaciones y luego hagas la administración del negocio. Porque de acuerdo a lo que tú digas que son tus operaciones, van a ver las necesidades de recursos humanos y equipo. Por lo tanto, a veces es mejor trabajar las operaciones primero que administrar el negocio. Un plano del lugar. Un plano del lugar es un dibujo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando diseñaron este salón, encontraron, erróneamente para mí, que la puerta tenía que estar en el mismo lugar, al frente donde está la pizarra. Yo encuentro que la puerta debió haber estado contraria, ¿verdad? Porque si alguien entra por aquí, o siempre me ven en este lado, por lo tanto la gente como ahorita me interrumpe mientras estoy dando la clase. Pero la realidad es que yo tengo que mirar un plano del lugar, porque el plano me va a hacer eficiente el proceso. Y todas las empresas que habíamos hablado desean ser eficientes. Eficiente es ser usar menos recursos o tener el menor costo y hacer las cosas al menor tiempo posible. Un trabalengua, ¿verdad? Pero básicamente eficiencia es hacer más con menos. Así que las operaciones básicamente tienen esas áreas. Una vez hago las operaciones de mi negocio, en las operaciones hay un elemento importante también que debo determinar. ¿Quiénes van a ser mis suplidores de materiales? Porque estos suplidores son los que me van a poder permitir producir el producto. Así que ya tengo el resumen ejecutivo, la descripción, un análisis del mercado, cómo voy a administrar el negocio,
cómo voy a operar el negocio. Si quieren hacer una definición en el área de administración, cuando hablamos de administración del negocio, va a describir cómo yo voy a distribuir y cómo voy a usar los recursos de la empresa para lograr los objetivos. Eso es lo que hace un administrador, y el próximo capítulo vamos a hablar en términos generales de lo que es un administrador. Para José y Pablo Oliver, que están cogiendo la clase de historia administrativa, va a ser un repaso, pero básicamente vamos a estar hablando de eso. Y en el área operacional, lo que se describe principalmente es cómo va a funcionar el día a día o las operaciones de una empresa, valga la redundancia. El sexto elemento es el área financiera. Y el área financiera de un plan de negocio lo que recoge son las proyecciones financieras que se tienen para ese negocio en un tiempo determinado. Y no solamente las proyecciones financieras, sino qué elementos ustedes van a utilizar para manejar los recursos financieros y mantener un control de esos recursos. Si usted está buscando financiamiento y usted está usando el plan de negocio para buscar financiamiento, el área financiera es uno de los elementos vitales en ese desarrollo. Aquí se presentan principalmente tres estados financieros. Uno que es el Startup Cost, Startup Cost. Y el Startup Cost son los costos que usted necesita para iniciar un negocio. Si usted, por ejemplo, va a empezar un negocio, usted necesita un equipo, o una computadora, o un escritorio. Usted lo compró hoy y eso no es parte del día a día de las operaciones. Eso usted lo compró hoy y no lo tiene que volver a pagar. Usted tiene que pagar el permiso o permisología, que probablemente no va a tener que pagar de nuevo. Hay que registrarse. Hay algunos elementos que se le consideran costos para iniciar un negocio. Así que, usualmente, este costo para iniciar un negocio, ese es el préstamo que se pide. Los negocios tienen que ver el income statement. Para aquellos que no han cogido contabilidad, ¿verdad? Este es un estado de los ingresos y los gastos que tiene una empresa. Y usualmente se pide que se proyecte a 5 años. Y nuevamente, aquí lo que estamos pronosticando son las ventas. Lo que se miran son las ventas, los ingresos que tiene esa empresa. Está el estado de situación o balance sheet. Y básicamente esto lo que presenta son todos los activos que posee una empresa. Los activos son las posesiones que posee una empresa. Presenta todas las deudas que tiene una empresa, o los pasivos, como se conoce en contabilidad, todas las deudas que tiene una empresa, y el capital, todas las inversiones y ganancias que tiene una empresa. Es importante que los balance sheet, para que lo recuerden en contabilidad, dice que los activos, que es lo que tú posees, tiene que ser igual a tus deudas y a tu capital. No voy a dar una clase de contabilidad, simplemente que tengan consciente que un balance sheet va a ser igual, activo es igual a pasivo más capital. Y tenemos que tener un estado del flujo de efectivo, que básicamente lo que hace este estado es mirar cómo se va a manejar el cash, los dólares y centavos, en las áreas de financiamiento, inversión y operaciones. Financiamiento, inversión y operaciones. Así que esta es una de las áreas vitales. Lo que hace la mayoría de la gente que está haciendo un plan de negocio es que subcontrata esto. Tiene a un contable que hace esa área financiera.
quizás aquí están las áreas más vitales, pero hay unos elementos adicionales que deben estar incluidos en un plan de negocio. Uno de ellos es lo que se conoce como las áreas críticas. Algo que se me quedó sobre áreas financieras. Aún más importante que tener estos estados financieros, que todos se hacen a 5 años, es cómo usted va a manejar, que usted escriba cómo usted va a manejar esos recursos financieros. Ya sea porque usted va a tener un equipo dentro de la empresa dedicado a eso, ya sea porque usted va a tener unas reglas y unos controles internos para usted manejar ese dinero, ya sea porque usted va a subcontratar a alguien, pero quien está dándote dinero necesita saber cómo tú lo vas a manejar y cómo tú vas a cuidar sus recursos, porque al fin y al cabo todos queremos generar ganancias. Una vez yo tengo el área financiera, aquí está como el grueso del negocio, yo voy a identificar mis riesgos. Todo negocio tiene riesgo. Y hemos dicho que el riesgo es la posibilidad de que no ocurra lo que se esperaba. La posibilidad de que no ocurra lo que se esperaba. Y yo tengo que identificar qué distintos tipos de riesgo yo tengo en mi negocio y más que nada, qué plan yo tengo para atender ese riesgo. Por ejemplo, uno de los riesgos que puede tener un negocio es el riesgo a inundaciones. Pues, ¿qué hacen las empresas? Comprar un seguro en contra de las inundaciones. Pero hay riesgos que tenemos que definir que están más asociados a las operaciones del día a día. Mira, un riesgo puede ser que no se alcancen las ventas proyectadas. ¿Qué yo voy a hacer? Pues yo tengo que buscar, voy a diseñar un nuevo plan de promoción, o si no se logran las proyecciones, voy a eliminar este producto. Y eso nuevamente es como una contingencia. Eso le dice a quien está invirtiendo en usted que usted también ha visto no solamente el mejor de los escenarios, sino que usted ha visto todos los escenarios cuando usted está estudiando la posibilidad de hacer un negocio. Además del riesgo, usted debe presentar las estrategias de disolución, especialmente si usted tiene una sociedad. Y eso no es otra cosa, es que todos hacemos negocios porque pretendemos y queremos triunfar. Pero si mañana el negocio no va como debe ir, ¿cómo yo planifico disolver ese negocio? ¿Y cómo yo voy a responder a mis acreedores, a todos los participantes de este negocio? A la gente le interesa saber que lo que ellos van a invertir, ellos van a poder recuperarlo o va a estar bien cuidado. Así que, mira, yo puedo decidir transferir el negocio, yo puedo decidir vender la llave del negocio. Hay diferentes formas. Nuevamente, nosotros no hacemos un negocio pensando en que vamos a cerrar el negocio mañana. Pero nosotros tenemos que estar conscientes que no todos los negocios son exitosos. Yo les puedo decir uno que me tocó muy de cerca, pero en ese negocio en particular, los chicos habían hecho un pronóstico que demostraba que iba a ser exitoso. Cuando miraron el área financiera tenían todo. Pero ellos hicieron este negocio, el plan de negocio, antes de que saliera el IBU. Y cuando salió el IBU, ya el negocio estaba en los primeros meses de haberse implementado. Y eso cambió, cuando el IBU vino, cambió la forma en que todo el mundo empezó a comprar. Y el tipo de producto que compraba. Y cambió su estilo. Pero hay negocios que fueron un fracaso inicialmente, hoy son un éxito. Subway. Subway llegó a Puerto Rico en los años 80, 90 y quebró. Y quebró porque en el análisis del mercado que se hizo, el mercado era un nicho, era un poquito de gente la que consumían ese tipo de productos. Hoy, si miramos a Subway, la gente lo ve como algo natural. ¿Por qué? Porque hoy Subway es una empresa dedicada en un país donde la mentalidad hacia la nutrición cambió. Por lo tanto, lo que hoy antes era malo y estaba mal dentro de ese plan de negocio, lo llevó a disolver, hoy no lo es.
Por lo tanto, tenemos que mirar y saber cuáles son nuestras estrategias de disolución. Y tenemos que presentar un diagrama de implementación, que me gusta más cómo se llama en inglés, que se llama milestone, que básicamente es un diagrama, es de manera visual. Usted diga cómo usted va a implementar ese negocio, en qué etapa. Mira, en el año 1 estamos haciendo esto, para el año 2 esperamos esto, en el año 3 vamos a hacer esto. Y básicamente que usted se planifique, se proyecte. ¿Por qué se hace de manera de diagrama? Para que usted lo pueda sacar de ahí y ponerlo en una pared y que todo el mundo vea lo que usted pretendía lograr con ese negocio. Finalmente, un plan de negocio se completa con el apéndice. Y el apéndice incluye todos los documentos que puedan sustentar la probabilidad de éxito de ese negocio o la viabilidad de ese negocio. Así que es importante que nosotros desarrollemos un plan de negocio, porque el plan de negocio nos va a poder o nos va a permitir que nosotros podamos trabajar de una manera más estructurada en nuestro negocio, lo utilicemos para obtener financiamiento, pero también lo utilicemos para poder operar nuestro negocio efectivamente y saber cómo nosotros pretendíamos hacerlo. Nuevamente, la palabra dice que es un plan y los planes se revisan de manera continua. Por lo tanto, yo puedo revisar este plan continuamente y no, el plan de negocio no es una camisa de fuerza que tengo que seguir. Si yo voy a enviar este plan a un grupo o a personas, es importante que yo básicamente presente una carta, un cover letter, ¿verdad? Donde yo estoy presentando este plan. Y lo que yo hago cuando estoy presentando este plan, esencialmente es que le digo, mira, fulano, considere el plan de negocios que estoy presentando con el objetivo de que nos provea financiamiento, si es ese. Si es para que conozca el producto, pues fulano de tal, les presentamos el plan de negocio de tal cosa con el objetivo de que conozca los bienes y servicios que nosotros vamos a ofrecer y nos sirva de suplidores. Siempre debe haber una carta que presente ese plan. Importante, siempre que usted desarrolle un plan de negocio, es su idea, regístrela o busque hacerlo de la manera más legal. Nunca le entregue un plan de negocio a nadie si usted no ha hecho un copyright de eso. Hay mucha gente en la calle, hay mucha gente que tiene la posibilidad de hacer negocio y tiene el capital hoy y puede robar ideas. Y usted puede pensar que una idea es bien boba hoy y no lo es. Esta cosita que tiene este papel que está aquí, esta cosita que está por aquí, la voy a llevar a la cámara, es un clip. Y ese clip vale menos de 1 centavo producirse. Se le ocurrió a alguien y hoy nosotros no podemos vivir sin él y trabajamos con él. Millones de dólares genera esa cosita. Podemos iniciar negocios bien pequeños. Yo los puedo retar, como hablábamos en la clase pasada, yo puedo invitarlos a ustedes a que hagan negocios hasta con $20, menos de $20. La posibilidad está en cómo yo utilizo esos recursos y cómo los manejo. Y los planes de negocio son una opción real para usted manejar de manera concreta cada una de las áreas. ¿Puedo ser empresario? Todos tenemos la capacidad de ser empresario. No todos tenemos la capacidad quizás de asumir el riesgo. Ahora, todos tenemos el espíritu emprendedor y podemos tomar las características empresariales y adjudicarlas en nuestro trabajo. Y lo importante es cómo nosotros manejamos ese espíritu en nuestro desarrollo personal y profesional. Mi crítica mayor al sistema educativo es que la mayoría de las empresas, de las escuelas hoy, no nos enseñan a ser empresarios, nos enseñan a ser empleados.
Y no es que está malo que seamos empleados. Lo que está malo es que nosotros no nos han enseñado todo el tiempo a no pensar, a no arriesgar, a no buscar alternativas. Y esas características de un emprendedor son buenas para cualquier profesional. Nuestro trabajo final de la clase va a estar dirigido a hacer un pequeño plan de negocio. No va a ser un plan de negocio total, sino que vamos a buscar una idea y vamos a desarrollar de manera concreta un plan de negocio donde completemos cada una de estas áreas. Yo no le voy a pedir quizás más de 20 páginas sobre eso, pero ustedes van a ver que cuando ustedes están desarrollando un plan es más concreto. Así que le voy a pedir como asignación que me envíen 5 o que ausculten 5 ideas en las cuales ustedes harían un plan de negocio o ustedes quisieran hacer un plan de negocio. Este trabajo lo vamos a entregar el último día de la clase y yo les voy a decir cuáles son las fechas y vamos a hacer ese plan de negocio. Pronto van a recibir la estructura y qué es lo que debemos contestar. Nuevamente, si tienen alguna duda o pregunta, no duden en comunicarse conmigo y espero que hayan entendido el material. Buenos días o buenas tardes según le estén tomando la clase.